D se aproximó a la mesa de Sabak y asintió al Card Shark Beta 4 que repartía las manos. MBE prefería a los droides automáticos a los crupieres orgánicos. No había salario que pagar, y no había riesgo de que un jugador artero convenciera al droide para hacer trampas. «Entro», declaró él, tomando el asiento vacío. El insignia estaba sentado directamente enfrente de él. Él dejó salir un largo silbido, fuerte. «Maldición, eres un chico grande», gritó estrepitosamente. «¿Cuánto mides?» 1,90. 1,95. 2 metros más, contestó de sin mirarle. Pasó la tarjeta de su cuenta de MBE por el lector construido en la mesa e introdujo su código de seguridad. La compra por la mesa se añadió al total que ya estaba en deuda de su cuenta de MBE, y el Card Shark obedientemente empujó una pila de fichas sobre la mesa hacia él. «Buena suerte, señor», dijo él. El insignia continuó evaluando a Des, tomando otro trago largo de su jarra. Entonces rebuznó una risa. «Guau. Os hacen crecer bien grandes aquí fuera, en el borde, colega. ¿Estás seguro que en realidad no eres un Wookiee que alguien ha afeitado para gastar una broma?» Un par de los otros jugadores se rieron, pero rápidamente se detuvieron cuando vieron a Des apretar su mandíbula. El hombre olía a cerveza coreliana, el mismo olor que tenía Gerd cuando inició una pelea con Des justo un par de horas antes. Los músculos de Des se tensaron y se inclinó hacia adelante en su silla. El hombre más pequeño dejó salir un suspiro corto, nervioso. «Vamos, hijo», dijo el comandante a Des en una voz calmante, dando un paso para controlar la situación, del mismo modo que había estado controlando la mesa durante el juego. Tenía un aire de autoridad tranquila, un patriarca presidiendo una riña familiar en la mesa. «Solo es una broma. No puedes aceptar una broma». Girándose para encarar al único jugador en la mesa, lo suficientemente bueno para darle un desafío real, Des resplandeció con una sonrisa y dejó que la tensión se deslizara de sus músculos enroscados. «Seguro, puedo aceptar una broma, pero mejor aceptaré tus créditos». Hubo una breve pausa, y entonces era como si todo el mundo hubiera suspirado de alivio. El oficial se rió entre dientes y le devolvió la mirada. «Suficientemente justo. Juguemos a las cartas». Des empezó lento, jugando de manera conservadora y retirándose a menudo. Los límites en la mesa eran bajos. El valor máximo de cualquier mano dada estaba limitado a 100 créditos. Entre la apuesta inicial de 5 créditos y la tasa de la administración de 2 créditos que cargaba MB a los jugadores cada vez que empezaban una nueva ronda, los botes de mano apenas cubrirían el coste de sentarse en la mesa. Incluso para un jugador sólido, el truco estaba en ganar los suficientes botes de mano para ser capaz de quedarse el tiempo suficiente para tener una oportunidad con el bote de Sabak, que continuaba aumentando con cada mano. Cuando al principio empezó a jugar, uno de los soldados trató de darle algo de charla. «Me doy cuenta de que la mayoría de mineros humanos aquí afeitan sus cabezas», dijo él, señalando con la cabeza fuera a la multitud. «¿Por qué es eso?» «No nos afeitamos. Nuestro pelo se cae», respondió Des. «Ocurre por trabajar demasiadas jornadas en las minas». «¿Por trabajar en las minas?» «No lo pillo». «Los filtros no eliminan todas las impurezas del aire. Trabajas turnos de 10 horas día tras día
y los contaminantes se apoderan de tu sistema. Él habló en una voz plana, neutral. No había amargor. Nos ponemos enfermos un montón de veces. Nuestro pelo se cae. Se supone que nos tomamos un par de días libres y empezamos de nuevo, pero desde que MBE firmó esos contratos de la milicia de la República, las minas nunca se cierran. Básicamente, estamos siendo lentamente envenenados para asegurarnos de que vuestro contenedor de carga está lleno cuando os marcháis. Eso era suficiente para cortar cualquier otro intento de conversación, y ellos continuaron las manos en un relativo silencio. Después de media hora, Des estaba en paz por la noche, pero solo acababa de calentar. Empujó su apuesta inicial y la parte de MBE, como hicieron los otros 7 jugadores en la mesa. El croupier sacó 2 cartas para cada uno de ellos, y otra mano empezó. Los primeros 2 jugadores echaron un vistazo a sus cartas y se retiraron. El insignia de la República miró a sus cartas y lanzó suficientes fichas para quedarse en la mano. Des no estaba sorprendido. Él difícilmente retiraba sus cartas, incluso cuando no tenía nada. El insignia rápidamente empujó una de sus cartas en el campo de interferencia. Cada turno, un jugador podía mover una de las cartas chip electrónicas al campo de interferencia, sellando su valor para protegerlo de que cambiara si había un cambio al final de la ronda. Des agitó su cabeza. Sellar cartas era un juego de tontos. No podías descartarte de una carta sellada. Des normalmente prefería mantener todas sus opciones abiertas. El insignia, sin embargo, estaba pensando a corto plazo, no planeando por adelantado. Eso probablemente explicaba por qué había perdido varios cientos de créditos durante la noche. Mirando su propia mano, Des escogió quedarse. Todos los demás jugadores se retiraron, dejándole solo a ellos 2. El Card Shark repartió otra ronda de cartas. Des miró abajo y vio que había sacado una resistencia, una figura con un valor de 8 negativo. Estaba sentado frente a un total de 6, una mano increíblemente débil. El movimiento inteligente era retirarse. A no ser que hubiera un cambio, estaba muerto. Pero Des sabía que iba a haber un cambio. Lo sabía con tanta seguridad, como había sabido dónde y cuándo iba a moverse el pulgar de Gerd cuando él lo mordió. Estos breves vistazos al futuro no ocurrían a menudo, pero cuando lo hacían, sabía lo suficientemente bien que tenía que escucharlos. Empujó sus créditos. El insignia igualó la apuesta. El droide recogió las fichas hacia el centro de la mesa y el marcador, enfrente de él, empezó a pulsar con rápidos colores cambiantes. El azul significaba que no había cambio. Todas las cartas se quedarían igual. El rojo significaba un cambio. Saldría un impulso del marcador y una carta electrónica de cada jugador se reiniciaría al azar y cambiaría su valor. El marcador parpadeó hacia atrás y adelante entre rojo y azul, ganando velocidad hasta que estaba pulsando tan rápidamente que los colores se emborronaron en una única tonalidad violeta. Entonces el parpadeo empezó a ralentizarse y fue posible ver los colores individuales por separado de nuevo. Azul, rojo, azul, rojo, azul. Se detuvo en rojo. Maldición, maldijo el insignia. Siempre cambia cuando tengo una mano buena. Des sabía que no era verdad. Las probabilidades del cambio eran 50-50, completamente aleatorias. No había forma de predecir si un cambio iba a llegar, a no ser que tuvieras un don, como lo tenía ocasionalmente Des. Las cartas parpadearon mientras se reiniciaban, y Des recogió su mano una vez más. La resistencia se había ido, reemplazada por un 7.
Estaba en 21, no era un sabak, pero era una mano sólida. Antes de que la siguiente ronda pudiera empezar, Des desplegó sus cartas, exponiendo su mano en la mesa. Haciendo a 21, dijo él. El insignia lanzó sus cartas a la mesa con disgusto. ¡Maldita bomba! Des recogió el pequeño montón de fichas que estaban en el bote de mano, mientras que el otro hombre pagaba a regañadientes su sanción al bote de sabak. Des suponía que estaba cerca de los 500 créditos ahora mismo. Uno de los mineros de la mesa se levantó. «Vamos, tenemos que irnos», dijo él. «El último speeder se va en 20 minutos». Con refunfuños y quejas, los otros mineros se levantaron de sus asientos y caminaron para empezar su jornada. El insignia les observó irse. Entonces se giró con curiosidad hacia Des. «¿No vas a ir con ellos, gran colega? Pensé que te estabas quejando antes sobre tener un día libre». «Yo trabajo en el turno de día», dijo Des brevemente. «Esos tíos son del turno de noche». «¿Dónde está el resto de tu grupo?», preguntó la teniente. Des claramente reconoció su interés como un intento de evitar que el insignia dijera algo para enemistar aún más al minero grande. «La multitud se ha vuelto horriblemente escasa». Ella hizo un gesto con su mano alrededor a la cantina, ahora virtualmente vacía excepto por los soldados del ejército de la República. Al ver los asientos libres de la mesa de sabak, un par de ellos estaban deambulando para unirse a sus camaradas en el juego. «Estarán por aquí pronto», dijo Des. «Yo solo terminé mi jornada un poco antes hoy». «¿De verdad?» Su tono implicaba que solo conocía un único motivo para que el turno de un minero terminara antes. «Teniente», dijo educadamente uno de los soldados recién llegados mientras llegaba a la mesa. «Comandante», añadió él dirigiéndose al otro oficial. «¿Le importa si nos unimos, monseñor?» El comandante miró a Des. «No quiero que este joven piense que la República está aliándose en su contra. Si todos tomamos los asientos, ¿dónde van a sentarse sus amigos cuando aparezcan? Él dice que estarán por aquí en cualquier minuto». «No están aquí ahora», dijo Des. «Y no son mis amigos. Deberíais sentaros». Él no añadió que la mayoría de los mineros del turno de día no jugarían. De todos modos, cuando Des se presentaba en la mesa, tendían a irse. Ganaba demasiado a menudo para su gusto. Los asientos vacíos fueron rápidamente ocupados. «Así que, ¿cómo te están tratando las cartas, insignia?», preguntó una joven mujer al hombre que Des había superado en la última mano. Ella se sentó a su lado y puso una jarra llena de cerveza coreliana en la mesa enfrente de él. «No muy bien», admitió él, dando una sonrisa e intercambiando su jarra vacía por la llena. «Puede que quede en deuda contigo por esta bebida. No parece que esté de suerte esta noche». Él señaló con la cabeza en dirección a Des. «Vigila a este. Es tan bueno como el comandante. O eso, o hace trampas». Él sonrió rápidamente para mostrar que solo era otra de sus bromas moderadamente ofensivas. Des lo ignoró. No era la primera vez que le habían llamado tramposo. Estaba al tanto de que su precognición le daba una ventaja sobre otros jugadores. Quizás era una ventaja injusta, pero no lo consideraba hacer trampas. No era como si supiera lo que iba a pasar en cada mano. No podía controlarlo. Él era lo suficientemente listo para hacer la mayoría cuando eso ocurría,
El Card Shark empezó a pasar las fichas a los recién llegados, deseándoles a cada uno de ellos una superficial buena suerte mientras lo hacía. Así que parece que realmente no te llevas bien con los otros mineros, dijo la teniente, centrándose en los comentarios anteriores de Des. ¿Has pensado alguna vez en cambiar de profesión? Des gruñó por dentro. Para cuando se había unido a la mesa, los oficiales habían abandonado su discurso de reclutamiento y se habían ceñido principalmente a jugar a las cartas. Ahora él le había dado una apertura para sacarlo de nuevo. No estoy interesado en convertirme en soldado, dijo él, poniendo su parte de la apuesta inicial para la siguiente mano. No vayas tan rápido, dijo ella, su voz deslizándose en un golpeteo relajante leve. Ser un soldado para la República tiene sus recompensas. Sospecho que es mejor que trabajar en las minas, por lo menos. Hay toda una galaxia ahí fuera, hijo, añadió el comandante. Mundos mucho más atractivos que este, si no te importa que lo diga. Como si no lo supiera, pensó Des. En voz alta dijo: no planeo pasar toda mi vida aquí. Pero cuando me vaya de esta roca, no quiero pasar mis días esquivando Blaster Sith en la línea de frente. No vamos a luchar contra los Sith mucho más, hijo. Los tenemos huyendo ahora. El comandante habló con tal seguridad calmada que Des estaba medio tentado de creerle. Eso no es lo que he escuchado, dijo Des. Los rumores dicen que la Hermandad de la Oscuridad ha estado ganando más batallas. He escuchado que ahora tienen más de una docena de regiones bajo su control. Eso fue antes del general Hoth metió basa a uno de los otros soldados. Des había escuchado de Hoth en la Hollow Red. Él era un auténtico héroe de la República, victorioso en media docena de enfrentamientos importantes. Era un estratega brillante que sabía cómo arrebatar la victoria de las fauces de la derrota. No era sorprendente, dado su trasfondo. Hoth preguntó inocentemente, mirando abajo a sus cartas. Basura. Retiró su mano. No es un Jedi. Lo es, contestó el comandante echándole un vistazo a sus propias cartas. Empujó una pequeña apuesta. Un maestro Jedi, para ser más precisos, y un excelente soldado, también. No podrías pedir un hombre mejor para liderar los esfuerzos de guerra de la República. Los Sith son más que simplemente soldados, ya sabes, dijo el insignia borracho, seriamente, su voz incluso aún más fuerte que antes. Algunos de ellos pueden usar la fuerza, igual que los Jedi. No puedes derrotarlos solo con blasters. Des había escuchado multitud de historias sueltas sobre los Jedi, haciendo extraordinarias proezas a través del poder místico de la fuerza. Pero imaginaba que eran leyendas y mitos, o al menos exageraciones. Sabía que había poderes que trascendían al mundo físico. Sus propias premoniciones eran una evidencia de eso, pero las historias de lo que los Jedi podían hacer eran simplemente demasiado imposibles para creerlas. Si la fuerza era realmente un arma tan poderosa, ¿por qué esta guerra estaba durando tanto? La idea de responder ante un maestro Jedi realmente no me atrae, dijo él. He escuchado algunas cosas extrañas sobre lo que creen, sin pasión, sin emoción. Suena como si quisieran convertirnos a todos en droides. Otra ronda de cartas fue repartida a los jugadores restantes. Los Jedi son guiados por la sabiduría, explicó el comandante. No dejan que las cosas, como el deseo o la rabia, nublen su juicio.
La rabia tiene sus usos, señaló Des. Me ha sacado de algunos sitios asquerosos. Creo que el truco está en no meterse en esos sitios en primer lugar, contraatacó la teniente con su voz leve. La mano terminó un par de turnos después. La joven mujer que le había comprado la bebida al insignia consiguió un 20, no una gran mano, pero no una mala, tampoco. Ella miró al comandante mientras él desplegaba sus cartas y sonrió cuando él solo tenía 19. Su sonrisa se desvaneció cuando el insignia mostró su 21. Cuando él agarró el bote, ella cortó su risa con un codazo amistoso en sus costillas. Todo el mundo hizo la apuesta inicial, y el croupier repartió otro par de cartas a cada jugador. Los Jedi son los defensores de la República, continuó la teniente con seriedad. Sus modos pueden parecer extraños para los ciudadanos normales, pero están de nuestra parte. Todo lo que quieren es la paz. ¿De verdad?, dijo Des, mirando sus cartas y empujando sus fichas. Pensé que querían barrer a los Sith. Los Sith son una organización ilegal, explicó la teniente. Ella retiró sus cartas después de un momento de cuidadosa deliberación. El Senado hizo un proyecto de ley ilegalizándolos cerca de 3000 años atrás, poco después de que Revan y Malak trajeran la destrucción a toda la galaxia. Siempre había escuchado que Revan salvó la República, dijo él. El comandante volvió a la conversación. La historia de Revan es complicada, dijo él, pero los hechos permanecen. Los Sith y sus enseñanzas fueron prohibidos por el Senado. Su propia existencia es una violación de la ley de la República, y con un buen motivo. Los Jedi entienden la amenaza que los Sith representan. Es por eso por lo que se han unido a la flota. Por el bien de la galaxia, los Sith deben ser barridos de una vez por todas. El insignia borracho ganó la mano de nuevo, su segunda vez seguida. A veces era mejor ser afortunado que bueno. Así que la República dice que los Sith deben ser barridos, dijo Des mientras pagaba la apuesta inicial para la siguiente mano. Si los Sith fueran los que estuvieran al mando, apuesto a que dirían lo mismo de los Jedi. No dirías eso si supieras cómo son realmente los Sith, dijo uno de los otros soldados. He luchado contra ellos. Son asesinos sedientos de sangre. Des se rió. Sí, ¿cómo se atreven a tratar de mataros en mitad de una guerra? ¿No saben que estáis ocupados tratando de matarles a ellos? ¡Qué groseros! Tu sangriento Chucho Cat, soltó el soldado, levantándose de su asiento. Siéntese, hombre de cubierta, ladró el comandante. El soldado hizo lo que se le dijo, pero Des podía sentir la tensión en el aire. Todos los demás en la mesa, con la posible excepción de los dos oficiales, le estaban mirando. Bien. Lo último que tienen en mente ahora son las cartas. Enfadar a la gente no creaba buenos jugadores de Sabacc. El comandante percibía que las cosas estaban mal. También hizo lo que pudo por rechazar la situación. Los Sith siguen las enseñanzas del lado oscuro, hijo, le dijo a Des. Si hubieras visto el tipo de cosas que han hecho durante esta guerra, y no solo a otros soldados, no les importa si los civiles inocentes sufren. Solo medio escuchando, Des miró sus cartas y puso una apuesta. No soy estúpido, comandante, dijo él entonces. Tanto si la República los reconoce oficialmente como si no, estáis en guerra con la Hermandad de la Oscuridad, y cosas malas ocurren durante la guerra en ambos bandos.
Así que no trates de convencerme de que los Sith son monstruos. Son personas como tú y como yo. De todos los jugadores en la mesa, solo el comandante retiró sus cartas. Des sabía que al menos un par de los soldados estaban jugando con manos malas simplemente por tener la oportunidad de derrotarle. El comandante suspiró. Tienes razón, hasta cierto punto. Los soldados normales, los que sirven en el ejército porque no saben cómo son realmente los maestros Sith y la hermandad de la oscuridad, son solo gente. Pero tienes que mirar a los ideales tras esta guerra. Tienes que entender por lo que cada lado está luchando. Ilumíneme, comandante. Dispuso solo una sombra de condescendencia en su voz, y como si nada lanzó más fichas, sabiendo que exasperaría a la mesa aún más. Estaba contento por ver que nadie se retiraba. Estaba jugando con ellos como un músico beat, trinando una canción con un sabriquete. Los Jedi buscan preservar la paz, reiteró el comandante. Sirven a la causa de la justicia. Cuando es posible, utilizan su poder para ayudar a aquellos que lo necesitan. Buscan servir, no gobernar. Creen que todos los seres, sin importar especie o género, han sido creados igual. Seguro que puedes entender eso. Era más una frase que una pregunta, pero Des contestó de todos modos. Pero todos los seres no son realmente iguales, ¿no? Quiero decir, algunos son más listos, o más fuertes, o mejores en las cartas. Él sacó una pequeña sonrisa del comandante con el último comentario, aunque todos los demás en la mesa fruncieron el ceño. Suficientemente cierto, hijo. Pero no es el deber de los fuertes ayudar a los débiles. Des se encogió de hombros. No creía mucho en la igualdad. Trabajar para hacer que todo el mundo fuera igual. No dejaba mucho espacio para que nadie alcanzara la grandeza. «Entonces, ¿qué hay de la hermandad de la oscuridad?», preguntó él. «¿En qué creen ellos? Ellos siguen las enseñanzas del lado oscuro. La única cosa que buscan es poder. Creen que el orden natural de la galaxia es que los débiles sirvan a los fuertes. Suena bastante bien si eres uno de los fuertes». Des desplegó sus cartas, entonces agarró el bote, liberando los gruñidos y maldiciones murmuradas bajo el aliento de los perdedores. Des mostró una sonrisa canalla alrededor de la mesa. «Por el bien de la República, espero, tíos, que seáis mejores soldados que jugadores de Sabacc. Tu cobarde Mudcrutch, hierba de Rank», gritó el insignia, saltando y tirando su bebida al suelo. «Si no fuera por nosotros, los Sith estarían sobre todo este pozo de mundo». Otro minero le habría intentado golpear a Des, pero el insignia, incluso más que ligeramente borracho, tenía suficiente disciplina militar para mantener sus puños a un lado. Una mirada severa del comandante le hizo sentarse y musitar una disculpa. Des estaba impresionado y un poco decepcionado. «Todos sabemos por qué la República se preocupa por Apatros», dijo él, apilando sus fichas y tratando de parecer despreocupado. De hecho, estaba escaneando la mesa para ver si alguien más se estaba preparando para hacer un movimiento en su contra. «Utilizáis cortosis en los cascos de vuestras naves. Lo utilizáis en las carcasas de vuestras armas. Incluso lo utilizáis en vuestra armadura corporal. Sin nosotros, no tendríais una oportunidad en esta guerra. Así que no pretendas que estás haciendo ningún favor aquí. Nos necesitáis tanto como nosotros os necesitamos a vosotros.
Nadie había puesto la apuesta inicial aún. Todos los ojos estaban fijos en el drama desarrollándose entre los jugadores. El Card Shark vaciló. Su programación limitada estaba insegura de cómo manejar la situación. Des sabía que Groshik estaba observando desde el otro extremo de la cantina, con su mano cerca del blaster aturdidor que mantenía guardado tras la barra. Dudaba que el neimoidiano lo necesitara, aún así. Totalmente cierto, concedió el comandante empujando su apuesta inicial. Los otros, incluyendo a Des, le siguieron. Pero al menos os pagamos por el cortosis que utilizamos. Los Sith simplemente os lo cogerían. No, corrigió de Boas estudiando sus cartas. Pagáis a MBE por el cortosis. Esos créditos no llegan directos a un tío como yo. Él retiró su mano, pero no paró de hablar. Mira, ese es el problema con la República. En el núcleo todo es grandioso, la gente sana, rica y feliz. Pero aquí en el borde las cosas no son tan fáciles. He estado trabajando en las minas casi tanto como puedo recordar, de una u otra forma, y todavía le debo a MBE suficientes créditos como para llenar el casco de un carguero. Pero no veo a ningún Jedi que venga a salvarme de este poquito de injusticia. Nadie tenía una respuesta para él esta vez, ni siquiera el comandante. Des decidió que habían hablado suficiente de política. Quería centrarse en ganar los 2000 créditos que se habían acumulado en el bote de Sabak. Entró para matar. No tratéis de venderme a vuestros Jedi y vuestra república, porque es exactamente lo que es. Vuestra república. Decís que los Sith solo respetan la fuerza. Bueno, así es bastante similar a cómo funcionan las cosas aquí en el borde. También, tú cuidas de ti mismo, porque nadie lo hará. Es por eso por lo que los Sith siguen encontrando nuevos reclutas dispuestos a unirse a ellos aquí fuera. La gente sin nada siente que no tiene nada que perder. Y si la República no lo imagina pronto, la Hermandad de la Oscuridad va a ganar esta guerra, sin importar cuántos Jedi estén liderando vuestro ejército. Quizás deberíamos centrarnos en las cartas, sugirió la teniente después de un silencio largo, incómodo. Eso está bien para mí, dijo Des. Sin resentimientos, dijo el comandante, forzando una sonrisa. Un par de los otros soldados murmuraron un asentimiento, pero Des sabía que los resentimientos estaban aún ahí. Había hecho todo lo posible para asegurarse de que llegaran profundo.